Vamos a continuar nuestro estudio bíblico y ahora nos vamos a centrar en el versículo 10 del capítulo 2. Siempre recordando el contexto de dónde viene este versículo. Este versículo 10 es la conclusión de todo lo que el apóstol Pablo viene exponiendo con respecto a la salvación. En el caso del evangelismo es básicamente el último versículo que se ve sobre este pasaje, que tiene que ver ya con la obra cristiana o con el trabajo cristiano, se podría concluir. Pero obviamente sus detalles son muy interesantes, bastante interesantes, como lo expone el apóstol Pablo. Así que es lo que vamos a ver ahora. Ya hemos visto de dónde viene el ser humano, de su maldad, su situación, que es el principio del capítulo. Los primeros versículos básicamente del 1 al 3, la misericordia de Dios, de cómo nos rescata. Versículo 4 y versículo 5 también. Es importante y señalar donde Pablo empieza a recalcar esto de que por gracia es que somos salvos. Y versículo 6, juntamente con Cristo hemos sido resucitados y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Todos estos son principios que también el apóstol Pablo expone en el capítulo 6 de Romanos, exceptuando el de lugares celestiales. El de lugares celestiales reserva para esta carta, diría yo, incluso para la de Colosenses. Pablo entonces en Romanos ya solamente se centra en la vida espiritual o la vida en el espíritu y esto de los lugares celestiales lo deja aparte. El versículo 7 tiene que ver con después de nuestra vida, después de nuestra situación de vida, ya cuando estemos en gloria y cuando el Señor reciba toda esa adoración y exaltación por su gracia que tuvo para con nosotros. Bien podría decirse la conclusión eterna o la conclusión que tiene que ver con nuestra vida eterna. Y Pablo entonces recalca, por gracia sois salvos, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, y lo revisábamos la semana pasada, el hecho de don también ahí se traduce como dádiva, o sea, un regalo, es a eso a lo que se refiere. Cuando nosotros entonces hablamos de dones o dones espirituales, en realidad estamos hablando de regalos. Son regalos que Dios da, que son regalos que Dios reparte, son regalos que Dios decide. Obviamente no vamos a ver o no nos vamos a centrar en los dones espirituales, ya los vimos en la primera carta a los Corintios, pero básicamente siempre que vemos esta palabra don, también tiene que ver con dádiva y esto tiene que ver con regalo. Entonces la salvación es un regalo divino y entonces Pablo otra vez hace la aclaración, no por obras, para que nadie se gloríe. El hecho de que se diga entonces por gracia sois salvos, el hecho de gracia es un favor inmerecido que tiene que ver con que la salvación no es un pago, no es una cancelación por el bien o por lo bueno que es uno, por lo correcto que ha sido o mucho que ha atendido a Dios o la voz de Dios, sino que es por gracia, es un regalo. Entonces Pablo es importante aquí ver cómo Pablo lo señala una vez y otra vez y otra vez. Bien se podría decir de diferente forma, y es lo que vemos en el versículo 9. La aclaración de Pablo ya lo venía aclarando, pero ahora lo aclara todavía más. Lo extraño de todo esto es que obviamente en la religión falla todo esto. La religión rechaza todas estas verdades, rechaza todas estas doctrinas y entonces imponen medios de salvación, formas para supuestamente justificarse o supuestamente recibir el favor divino. Cuando Pablo aquí está aclarando bastante que el favor divino es directamente eso, un favor, es un regalo, es una dádiva, es un don que Dios da, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, no tenemos que hacer ninguna obra para recibir la gracia de Dios, pero sí tenemos que tener fe, porque lo aclara el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe no es una obra, la fe no es un trabajo. La fe produce, bien se podría decir, sí, en algún momento, en cierta situación, pero en cuanto al favor, recibido, la dádiva recibida, el regalo de la salvación, Pablo es muy claro.
La salvación se recibe por una fe de esperanza. Una cosa es la fe que actúa, que produce, que desarrolla, que da actos, y otra cosa es la fe de esperanza. Pablo entonces señala esta fe de esperanza como cuando es el llamado de Abraham, y entonces Dios hace pacto con Abraham y entonces dice la Biblia que Abraham creyó a Dios y entonces le fue contada por justicia. Es en estas palabras en las que se centra Pablo diciendo así tiene que ser nuestra fe. Debido a que nosotros le creemos a Dios y le confiamos a Dios, por eso es que nosotros también nos es contada por justicia. Todo esto lo expone el apóstol Pablo en Romanos. Claro, Santiago utiliza también la cuestión de la fe y que en la fe también debe de actuarse. Bueno, dependiendo de qué tipo de fe se esté hablando. Debemos entender que depende de qué tipo de fe se esté hablando, si se está hablando de la fe por esperanza o la fe que solo espera o la fe que sí produce actos. En el caso de Santiago utiliza la fe que sí produce actos, pues está hablando del llamado. Dios cree, perdón, Abraham cree a Dios y entonces cree que Dios le está exigiendo a su hijo. Bueno, entonces tiene que ir a sacrificar a su hijo. ¿Cómo demuestra entonces Abraham su fe? Pues literalmente sacrificando a su hijo. Sabemos obviamente que no le quitó la vida porque Dios lo detuvo, obviamente, por eso es que no le quitó la vida, pero él literalmente sí entrega a su hijo en sacrificio, es decir, en su corazón él se lo entregó a Dios. Claro, la misma Biblia también aclara de que Abraham estaba creyendo en la promesa que Dios le había dado, pues Dios ya le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, en Isaac es que iba a recibir descendencia, ahora Dios se lo estaba pidiendo. Por lo tanto, la conclusión de Abraham es que aunque él le quitara, por obediencia a Dios, aunque él le quitara la vida a su hijo, Dios iba a levantar a su hijo o Dios lo iba a resucitar. Entonces, básicamente, este hijo de la promesa, este hijo también tiene que ver con la fe. Era levantado o era retornado a Abraham por causa de la fe que él tuvo. Entonces, bueno, estas son las aclaraciones y son los detalles que tienen que ver con respecto a la salvación. Algunos mencionan o algunos piensan que, bueno, Santiago estaba en contra de Pablo. Es posible que estaba en contra de Pablo, pero en realidad los usos que toma la fe demuestra que no estaban hablando de lo mismo o que no estaban hablando de la misma situación o que no estaban hablando de las mismas aplicaciones de fe. La fe se puede aplicar tanto en nuestras acciones, pero también se puede aplicar en nuestra confianza en Dios y es ese tipo de confianza la cual nosotros debemos afianzarnos. Es en lo que se centra Pablo. Su exposición sobre la salvación es una exposición que tiene que ver em, con solamente confiar en Dios, solamente confiar en su palabra, solamente confiar en sus promesas y por eso yo voy a recibir la salvación. Mantener esa fe hasta el final de mis días, que es lo que menciona Pablo en la segunda carta, en su segunda carta a Timoteo, he guardado la fe. Es decir, esa fe que yo recibí, yo la he guardado, yo la he mantenido, la he sostenido y por supuesto, ahora que ya entrego mi vida o que ya termina mi vida, todavía está ahí mi fe. Entonces, es esa la fe, es esa la esperanza. Lo que pasa es que en cuanto a la salvación no hay nada que el ser humano pueda hacer. En cuanto a la salvación no existe ningún medio, no existe ninguna situación. Esto no quiere decir que Dios no nos pida o que Dios no demande cosas de nosotros para hacer. Entonces se aplica la fe, pero tienen que ver ya cuestiones de obras, que es precisamente lo que vamos a ver hoy en el versículo 10. Tiene que ver con respecto a acciones que Dios hace, bendiciones que Dios hace, en las cuales Él se quiere revelar, en las cuales Él quiere hacer obra directa. Me refiero a, por ejemplo, Abraham, el ejemplo que tenemos con respecto a los patriarcas, bien interesante, bien importante. El primer llamado que hace Dios a Abraham no es solamente un llamado de esperanza, sino que hay un mandato, hay una obligación. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios entonces le iba a mostrar a dónde tenía que irse Abraham.
Abraham, perdón. Entonces, no estaba solamente la cuestión de la fe y de confiar en Dios, sino había un mandato. Abraham tenía que apartarse de su familia, salir de su familia y de su parentela. Entonces tenía que cumplir un acto en obediencia a Dios. Ahora, este acto que significaba que iba a llegar a la tierra de Canaán, la cual más adelante serían conquistadas por los descendientes de Abraham. Y tenía que ser un nómada, es decir, no tenía un lugar fijo, no tenía una ciudad fija, sino tenía que recorrer toda la tierra. ¿Por qué? Toda esa tierra, porque toda esa tierra sería conquistada precisamente por sus descendientes. Y es lo mismo que tiene que hacer Isaac y es lo mismo que tiene que hacer Jacob. Es decir, entre estos tres patriarcas tienen que recorrer toda esta tierra que sería después conquistada, tomada o demandada precisamente por los israelitas, sus descendientes. Entonces, existe una razón, pero eso no quiere decir razón de salvación. Es decir, Dios nos puede dar órdenes y mandatos que debemos cumplir, por supuesto, pero con respecto a la salvación, lo que defiende Pablo es que no existe ninguna obra que implique salvación, no existe ninguna obra que conceda salvación. Simplemente con respecto a la salvación es confiar en la dádiva de Dios, en el don de Dios, en el regalo de Dios. Dios quiere regalar la salvación, es entender eso y confiar en ese regalo. Bueno, entonces, ¿en dónde quedan las obras? Más o menos lo que he mencionado ahora, pero es mejor verlo con las palabras del apóstol Pablo. Entonces, viene Pablo diciendo en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, y esto bien podría indicar que, bueno, las obras hay que dejarlas a un lado. Hay que desinteresarse, despreciarlas o menospreciarlas, o simplemente ya no tienen función. Bueno, con respecto a la salvación, las obras no tienen ninguna función. Eso sí es así, porque la salvación o la fe de salvación tiene que ver con una confianza. Es una esperanza nada más, la cual ellos tienen simplemente que confiar. Podríamos verlo un poco en el caso de los patriarcas, que los patriarcas estuvieron saludando las promesas de Dios, lo menciona el escritor de Hebreos en el capítulo 11, y estuvieron saludando esas promesas. ¿Qué hicieron por esas promesas? Nada más que confiar que iba Dios a ser fiel y que iba a cumplir esas promesas. Me refiero a que Dios les había prometido un pueblo grande, un pueblo vasto, sería una gran descendencia, una gran multitud, por eso a Abraham se le cambia su nombre a Abraham y entonces sería una gran multitud la que serían sus descendientes y por supuesto sería este territorio que conquistarían y ahí los asentaría el Señor y les bendeciría en ese lugar. Estas son promesas que ellos nunca vieron y ellos nunca iban a ver. No hicieron mayor cosa para que esto sucediera. Lo único que hizo Abraham como tal fue, obviamente, tener a su hijo Isaac, criarlo y protegerlo, y él sería como la semilla de todo esto, de todas estas promesas que Dios haría. Pero en el caso de todas las promesas que Dios le había dado a Abraham, que eran abundantes, maravillosas, y no digamos la promesa mayor, diría yo, esta promesa de que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, que sabemos que esa es una referencia directa a Cristo, no tenían que hacer nada, no podían hacer nada, es decir, simplemente esperar, confiar y mantener esa confianza hasta el final de sus vidas. Eso es lo que tenían que hacer. Entonces, en esta forma se compara precisamente la fe de salvación, en donde creemos, y ahora lo hemos visto, sobre todo en el capítulo 1, pero aquí vemos también varias cosas. El hecho de que estemos en los lugares celestiales no quiere decir que ya caminemos en los lugares celestiales, no quiere decir que ya recorramos los lugares celestiales. Más allá de encontrarnos ante la presencia de Dios y no necesitar intermediarios porque ya estamos ante Él, en realidad no podemos hacer mayores cosas que en cuanto a los lugares celestiales. Pero esperamos, o sea, estamos en la confianza. ¿Cuál es la confianza? La confianza es que yo no necesito un lugar intermedio porque ya estoy en los lugares celestiales. Entonces, cuando yo deje este cuerpo, cuando mi conciencia, mi persona ya sea separada de este cuerpo, entonces inmediatamente estaré presente ante el Señor. ¿Por qué? Porque yo ya estoy allá, estoy en los lugares celestiales, esa es la promesa que me da Cristo. Y entonces, la herencia de que seremos para alabanza de su gloria y todas estas cosas también son esperanzas que tenemos que estar confiando y mantener la confianza hasta el final como verdaderos salvos.
Ahora, no es solamente eso, sino que la confianza, a mí me gusta ya volverla a este término de la convicción. La convicción es mucho más profunda, la convicción es más fuerte, la convicción nos hace reaccionar. Y a ese grado de confianza y de seguridad se supone que lleguemos. El versículo 10 entonces, como viene rechazando las obras, pareciera una aclaración de Pablo, una aclaración de, bueno, eso no quiere decir que las obras de una vez ya no las hagamos o que no importen, que ya no interesen, y entonces por eso está esto como una especie de acotación a todo lo que viene hablando. Y en cierta forma, y por eso es que algunos mencionan que Santiago se peleaba contra Pablo y Pablo se peleaba contra Santiago, porque Pablo rechaza las obras completamente y Santiago entonces por eso retoma el tema de las obras. Pero en realidad en términos bíblicos nos damos cuenta que en realidad no hay un rechazo y Pablo no rechaza las obras como lo vemos en el versículo 10. Claro, no es que las aprecie para salvación. Para salvación no hay obra que el hombre pueda hacer para ser salvo. Tiene que guardar y mantener la fe. En el caso del versículo 10, entonces Pablo nos empieza a exponer de qué se tratan las obras y qué pasa con las obras. Entonces dice versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Em, Podría decirse de una forma muy sencilla que nosotros hemos sido salvos para poder hacer buenas obras. Bueno, sí, podría decirse y esa es una forma muy simplista de ver esto. Pablo en realidad nos está dando términos bastante profundos acá. En primer lugar, nos aclara que hemos sido creados de nuevo. Hemos sido hechos de nuevo por Dios. De esta forma especial, de esta forma singular, de esta forma predilecta que Dios hizo cuando creó al ser humano. Recordemos que de la tierra Él forma el cuerpo del ser humano y entonces es donde sopla en él el aliento de vida. Y entonces nos hace evocar un poco estos términos porque somos hechura suya. Dios nos ha hecho de nuevo. Entonces, no somos un remiendo o no recibimos un remiendo, por así decirlo, no recibimos una compostura por parte de Dios, no recibimos un arreglo o una afinación. Ninguna de todas estas cosas es correcta. Hemos sido hechos de nuevo, hemos sido formados de nuevo. Entonces, nuestra postura como creyentes inicia porque nosotros somos una nueva creación. Entonces, nosotros no nos comparamos a los seres humanos. Hemos recibido, aunque tenemos la naturaleza humana, también recibimos la naturaleza, y para ser más exacto, la naturaleza de Cristo, que también la naturaleza de Cristo es la naturaleza de Dios. Entonces, no es que todo ser humano tenga a Cristo o que tenga esa naturaleza de Cristo, tenga esa parte de Cristo dentro de sí. En realidad no es eso, sino que Cristo ha sido unido o los creyentes han sido unidos a Cristo, nada más. No todos hemos sido hechos de nuevo, no todo ser humano ha sido hecho de nuevo sino todo aquel que está en Cristo ha sido hecho de nuevo. Algunos creyentes, lastimosamente, en estos últimos tiempos fallan considerando que existe algo más que eso, existe algo superior. La gran pregunta de esto, y tendría que ser muy lógica, ¿no? ¿Puede existir algo más o existe algo más importante que el ser creados de nuevo en Cristo Jesús? No, pues entonces esto es lo que se ha mencionado, qué bueno que esto se ha ido diluyendo un poco, pero es importante simplemente enterrarlo. No existe un bautismo más, no existe otra impartición, no existe un añadido de espíritu más. Entonces, porque tengo que ir con el superungido para que me dé su unción verdadera o su unción mayor o su unción superior, no, no existe ninguna de todas estas cosas. Pablo es bastante claro. Todo creyente hemos sido creados de nuevo, hemos sido hechos
de nuevo. Y la siguiente parte, creados en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos, y lo vemos en el capítulo 6 de Romanos, y aquí lo vemos también, esta unión con Cristo Jesús, como Dios nos une con Cristo Jesús, lo que nos está diciendo aquí Pablo ya en el versículo 10 es que en realidad es en base a términos de una nueva creación. No solamente es una unión, que sí, debemos considerarnos como creyentes ya unidos a Cristo. No es solamente una unión, sino que es una nueva creación. Es un formarnos de nuevo, es un deshacer el elemento anterior y volverlo un elemento nuevo, haciendo una unión total en Cristo Jesús. Esta unión debe ser bastante integral. Pablo más adelante ya va a hablar de esta unión con respecto al Israel y a los gentiles, hablando de que ya no hay diferencia. Bueno, deberíamos transportarlo a nuestra vida en general, en todo sentido, porque Pablo aquí va a hablar de la división entre judíos y gentiles y que ya no existe esa división. Lastimosamente para muchas personas todavía existe. Cuando ya no existe ninguna raza pura, ya no existe ninguna generación pura formalmente. Entonces, literalmente ya se ha deshecho esta división y por supuesto por la cruz de Cristo se ha deshecho esta división. Lastimosamente esto todavía no se ha entendido, todavía no ha calado aparentemente en la mente de las personas y todavía existe división entre los creyentes todavía existe división entre ricos y pobres, o sea, creyentes me refiero, que hay diferencia entre creyentes ricos y creyentes pobres, incluso entre razas. Entonces, hay ciertas razas, son diferentes, aunque sean creyentes, bueno, para ellos hay diferencia. Lastimosamente, eso es parte de los errores que todavía se siguen dando, aún hasta nuestros días, después de tantos siglos, todavía se siguen dando, todavía no se comprende esto que somos en realidad, no solamente una unión, que ya solamente con eso deberíamos de entenderlo, debería quedarnos claro, ¿no? Pero no se entiende de que somos otra creación. Somos otra forma de criatura. Dios nos hizo de nuevo en Cristo Jesús. No lo sentimos. Bueno, no lo sentimos en nuestro cuerpo, ese es el verdadero problema. En sí es que no lo sentimos en nuestro cuerpo. ¿Y esto por qué? Porque no ha pasado nada en nuestro cuerpo ni pasará. No pasará hasta que venga la resurrección, pero primero tiene que venir la muerte. Esto es básicamente la regla general. Primero tiene que terminar la vida de nuestro cuerpo y entonces, ¿qué es lo que le queda? Eh, la resurrección. No pasa antes, primero la resurrección y después la muerte. Entonces, por eso es que no vemos ninguna diferencia, no vemos ningún cambio. Todavía nos enfermamos, todavía envejecemos, todavía, por supuesto, viene el fin de nuestra vida física. Pero es de aquí de donde es importante que partan las convicciones, que nuestra fe se convierta en una convicción, una seguridad, una certeza y algo que nos blinde de todas las malas ideas. Y no solamente de las malas ideas, sino en realidad las situaciones que suceden, empezando por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todavía está en el proceso de muerte y destrucción causado por el pecado y así seguirá. Entonces esto también nos pone ideas, porque entonces vemos la enfermedad, la debilidad de nuestro cuerpo y todo lo demás. Y esto combate contra nuestra convicción. Es por eso tan importante la vida cristiana. Porque en la vida cristiana nosotros vamos fortaleciendo nuestra convicción, vamos teniendo más seguridad. Y tome en cuenta, es importantísimo que la fe se mantenga hasta el final de la vida. No sirve de nada una fe que se mantiene un año. No sirve de nada una fe que se mantiene 3 años, 5 años o 20 años si todavía sigue su vida. Es decir, hay que mantener la fe, hay que guardarla, es el término que también se usa en la Biblia. Hay que guardarla, lo usa Pablo. He guardado la fe, la he protegido, la he mantenido, la he sostenido, se ha sostenido. Más bien Dios, ¿no? Es quien ayuda y colabora en todo esto, quien ha mantenido la fe. Entonces, aunque vea mi cuerpo envejecer, aunque vea el mundo arruinado, aunque vea males y problemas, yo todavía sigo confiando en el Señor y seguiré confiando en el Señor. Entonces, por eso es tan importante la convicción, porque muchos creyentes, según parece,
y mencioné el tema del racismo, por ejemplo, para ya entender ese nombre, ese término, ¿no? Pareciera que no logran entender que hay una nueva creación y que ya no hay división por medio de Cristo Jesús, ya no hay división de ninguna forma. Pablo lo menciona en Gálatas también, ya ni siquiera hay hombre o mujer. Estas divisiones todavía se siguen dando, estas divisiones todavía se siguen aplicando lastimosamente incluso adentro de las iglesias, de tal manera que una mujer no es digna de predicar, de tal manera que una mujer no es digna de ser pastora. Y no digo que sí, que no, ni ninguna cosa, simplemente no puedo cambiar la mente de ninguna persona, solamente veo lo que está en la Biblia y la Biblia dice que no hay diferencia entre hombre y mujer, sino que todos estamos en Cristo Jesús, somos uno en Cristo Jesús, porque somos criatura nueva, somos una nueva creación, estamos hechos en Cristo. Digamos, a mí no me define y no me da capacidad para hablar la palabra del Señor. Mi género, no se trata de mi género, ni es mi género lo importante, sino la calidad del Espíritu y la fe que he recibido y la gracia de Dios que Él ha puesto en mí. Eso es. Y esto no lo define mi género. Lo del género es algo que define Dios simplemente en su multiforme sabiduría y Él así lo entiende y así simplemente es como nosotros venimos a la existencia. Pero el ser humano, el creyente, ya no debe definirse por estas cosas. Estas cosas ya le han quedado muy escuetas. Si es esclavo, si es libre, si es griego o escita, menciona Pablo. Todas estas diferencias a veces lastimosamente, en la misma iglesia del Señor siguen estas divisiones y son flagelos, se han vuelto flagelos. En el caso del racismo es un flagelo que todavía continúa. Tal vez ya no como antes, es cierto, pero sigue todavía dando estos malestares, estos problemas y estas situaciones terribles. Y obviamente son gente que les encanta tomar a Jesús como su Salvador, sí, pero no se dan cuenta de toda la convicción, de toda la transformación y de todo a lo que nos llama Cristo Jesús. Entonces, debido a que no tienen esa convicción, por eso es que no logran cumplir con las obras que Dios quiere que hagamos. Bueno, y entonces viene el tema de las obras. ¿Cuáles son entonces las obras o para qué estamos nosotros acá? Si yo ya he recibido a Cristo, entonces ya para qué estoy más en esta vida. Estoy en esta vida para hacer obras, para hacer buenas obras. Lo menciona Pablo acá. Pero vamos a descubrir entonces cuál es la naturaleza de estas buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es importante las buenas obras? Veámoslo así. Es necesario que el ser humano fuese destruido, es decir, acabado su vida, y entonces regresar a una nueva vida, ser creado de nuevo en Cristo Jesús. Estoy hablando de los creyentes, no de todos los seres humanos. Entonces el creyente regresase a la vida en Cristo Jesús, renovado en su esencia en Cristo Jesús. Tomen en cuenta para poder hacer buenas obras. Y ya cuando vemos en términos así, entonces contemplamos nuestra propia maldad. La maldad en la cual nosotros tanto nos apegamos y tanto nos aferramos es tan grave que nos era imposible hacer buenas obras. No podíamos hacer buenas obras. Esto no quiere decir que Dios no tomara en cuenta la intención, el deseo, la búsqueda, la invocación que podía darse desde el principio de la humanidad. Más bien Dios sí la tomó en cuenta. El hombre entonces invocaba a Dios, y lo mencionan también los primeros capítulos de Génesis, empezó a invocar a Dios, así como Abraham buscaba a Dios al hacer el altar y todo lo demás, entonces utilizaba estos medios para poder encontrarse con Dios. Pero aún así sus obras no eran buenas.
Sus obras no eran correctas. ¿Por qué? Obviamente, por la esencia del pecado, por su maldad. Lo vimos también con respecto a Génesis 8, versículo 21. Génesis capítulo 8, versículo 21. Dice Dios en ese versículo que la intención del hombre desde su juventud siempre se va a inclinar hacia lo malo, siempre va a buscar hacer lo malo. Entonces, Dios no puede observar, no puede ver la naturaleza humana como algo correcto, como algo bueno y por lo tanto sus obras no son buenas. Desde este punto de vista, entonces observamos que la naturaleza de buenas obras no es lo que hemos recibido, lo que acostumbramos comprender o lo que se nos ha dicho incluso desde tiempos de la religión. ¿Qué son las buenas obras? Entonces, según la religión, son obras sociales. Y muchas veces nosotros todos tenemos ese concepto todavía de buenas obras como obra social. Ayudar al pobre, al desvalido, darle de comer al hambriento. Y entonces consideramos que esas son buenas obras, buenas obras que puedan agradar a Dios. Y bueno, lo que pasa es de que es imposible que el ser humano pueda agradar a Dios por causa de su naturaleza caída. Por eso es imposible que el hombre pudiese adquirir justicia. Por lo tanto, el hombre nunca podía alcanzar ese nivel de justicia para poder satisfacer a Dios y por lo tanto salvarse. Por esa razón es que nadie se puede salvar. Lo menciona Pablo en el capítulo 3 de Romanos, en el versículo 23, cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, que ahí lo que quiere decir es que no existía ni un solo hombre que pudiese llenar o alcanzar la medida de Dios para poder alcanzar la gloria de Dios. Eso es imposible, ningún ser humano lo puede hacer, porque sus obras por tendencia, perdón, general, siempre son estas. Es lo que nosotros sabemos, considere lo escueto de nuestra mente, ¿no? Hasta ahí llega lo que significa buena obra. Cuando buena obra ante los ojos de Dios en realidad es sacrificarse a uno mismo. ¿Por qué sacrificarse a uno mismo? Porque es lo que Dios hace. Esto ya lo estudiamos cuando estuvimos viendo el capítulo 2 de Filipenses. Dios, siendo omnipotente, siendo glorioso, siendo omnisciente y todo lo demás, que es Dios, Dios se pone al servicio y pone toda su gloria y toda su majestad al servicio de su creación. Entonces Dios no está fuera de su creación, sino más bien es un servidor de su creación. No es esclavo de la creación, es que Él se dispone a servir a la creación. Bueno, entonces, ¿cuántos seres humanos ustedes conocen que se dispongan a servir? Ahora, claro, alguien podría decir, bueno, si hay muchas personas que se disponen a servir. No, se disponen a servir con miras a específicamente obtener alguna justificación o sentirse justos delante de Dios, que es el caso de la religión, obviamente. En la religión se ve mucho esto. Entonces Dios me tiene que salvar, Dios me tiene que recibir en su gloria porque yo he hecho muchas cosas. Y en realidad eso es egoísmo. En realidad no se trata del bien de los demás, sino se trata de un bien personal, un propósito personal. Cristo Jesús obviamente es el gran ejemplo de todo esto, es la gran esencia, el que manifiesta de forma gloriosa todo esto y es el que deja su gloria, deja su trono, deja su corona, que apenas son figuras nada más, no sabemos lo glorioso que era Cristo como Logos, como el Hijo de Dios en ese lugar maravilloso, lo deja todo por venir, tomar forma de siervo y morir por todos nosotros reconociendo también de que la gran mayoría por quienes murió lo rechazaron, lo odiaron y por supuesto terminaron en condenación. Así que diría Cristo, ¿valió la pena? ¿No valió la pena en cuanto a números, en cuanto a esto? Incluso en la misma religión se menciona que sí, Dios falló en sus planes y en sus cosas al pensar un plan de esta manera, pero es precisamente porque no conocen la mente de Dios, la entrega de Dios y la grandeza de Dios. Porque de la misma manera como Dios es misericordioso, sirve, bendice, de la misma manera Dios es glorioso, excelso y sublime.
Bueno, y ahí estaríamos ahondando a más cosas, pero a lo que voy es la comparación sobre lo que nosotros conocemos como buena obra y que es una forma muy escueta de ver las buenas obras, que más bien en realidad son medios para obligar a Dios, para que nos dé salvación, para que nos dé justicia, llamarnos justos y por supuesto cuando Dios nos señale y diga, no, no eres justo, entonces Dios es injusto, que es lo que harían muchos en el infierno, y diría yo que muchos están haciendo en el infierno en este momento. Muchos en el infierno estarían diciendo y señalando a Dios, incluso maldiciéndole, pero si te serví, pero si hice cosas buenas, pero no hiciste la obra que yo te dije, no hiciste la obra que yo quería. Tomemos en cuenta que la obra de Dios inicia en la transformación de esencia del ser humano, lo cual llamamos conversión y que por supuesto llamamos en términos más excelsos el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un cambio de esencia, una transformación, un hecho de nuevo, en donde viene Dios y nos une a su Hijo Jesucristo y esto implica una nueva creación. Cuando Cristo Jesús resucita entre los muertos, nosotros también resucitamos a vida nueva, lo menciona Pablo en el capítulo 6 de Romanos, y es entonces donde se da este nuevo nacimiento que es en sí una nueva creación. En esencia, somos una nueva creación. Físicamente, no. Físicamente todavía tenemos nuestro cuerpo. No puede pasar ya la transformación de nuestra esencia, la transformación de nuestro cuerpo, quiero decir más bien, porque primero tiene que venir la muerte. Primero tiene que darse el pago y la cancelación por el pecado que está en nuestros miembros. ¿Cuál es el pago y la cancelación del pago del pecado que está en nuestros miembros? La muerte. Primero tiene que venir la muerte y después viene la resurrección. Pero la resurrección no es comprada, ni estamos luchando ni obrando por la resurrección. Eso ya lo ganó Cristo. Entonces también es parte de la ganancia de la obra de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Y entonces estamos viendo la diferencia entre obra y obra, entre lo que el hombre dice que es obra, entre lo que Satanás dice que es buena obra y lo que Dios dice que es buena obra. Y la buena obra para Dios tiene que ver más con un sacrificio libre, con una entrega libre. Y por supuesto, qué mejor expresión de esto que el amor. Él es Dios quien en realidad demuestra lo que es el amor, porque el amor verdadero se sacrifica. No, el amor no se trata de placer, el hombre piensa que es eso. El amor verdadero no se trata de pasiones. El hombre piensa que es eso. El verdadero amor tiene que ver con sacrificio. Y el sacrificio no debe buscar ganancia propia o ganancia personal, no busca la satisfacción personal, sino busca la satisfacción y el beneficio de los demás. Ese es el sacrificio y son esas las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, partimos de que para poder hacer buenas obras, porque ni siquiera las entendemos, ni siquiera las comprendemos, ya sabemos qué tipo de buenas obras son, pregúntele a cualquiera y le va a hablar de obra social, pero la obra social no es buena obra y de hecho muchas veces la obra social solamente son excusas para hacer pues lavado de dinero y diferentes cosas malas. Entonces, en realidad no es buena, no es verdadera obra social. Y quitarle su salario a una persona que está trabajando, eso no es buena obra, eso no es obra, ni siquiera es obra social, más bien es una estafa. Y muchas veces en nombre de Dios se hace esto. Como se está sirviendo a Dios, entonces no recibe sueldo. Como se está sirviendo a Dios, entonces aguántese el no tener esto o el no tener aquello. Una persona sola se puede sacrificar. Yo puedo decir, no quiero esto, porque me estoy sacrificando por Cristo, pero que me obliguen a sacrificarme, eso no es un sacrificio, eso es una extorsión. Y es una extorsión en nombre de Cristo. Y muchos creyentes, incluyendo, también hacen esto. Bueno, obras. No termina ahí la cuestión de las obras, porque Pablo entonces nos expone estas obras son precisamente o parten precisamente de esta nueva creación en Cristo, pero no son solamente eso, las cuales Dios preparó de antemano, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviésemos en ellas. Entonces hay varios términos en esto. Dios preparó de antemano. En esta palabra antemano, esta palabra no es igual, pero se parece mucho y sus términos se parecen muchos a los términos que tiene que ver la palabra predestinación. La palabra predestinación la vimos en el capítulo anterior y esta palabra se parece bastante en ciertos términos y en ciertas formas a esto. No es lo mismo que Dios haya preparado de antemano. Entonces, por eso el traductor utilizó este término y no utilizó la palabra predestinación, porque recordemos que la palabra predestinación tiene que ver con limitar, limitar de antemano, podríamos decirlo así, limitó de antemano. Aquí lo que hace Dios es preparar de antemano. Se parece al término destino, se parece a esa forma de predestinación que nosotros conoceríamos, y bien podríamos decir, ahí sí Dios hizo una predestinación como nosotros la entenderíamos, aquello de que está obligado y determinado. Pero no exactamente así, porque no se nos habla en esos términos como lo menciona Pablo, en estos términos fatalistas de que se tiene que cumplir o se tiene que hacer. Aún así, la obra de Dios, la buena obra de Dios, sí se ha cumplido bajo los términos de Dios, de su soberanía, de su poder, de su omnipotencia, de su presencia, y es Dios quien hace la obra. No está en nuestras manos, aunque nosotros tenemos que, bien interesante el término también aquí, andar, andar. La palabra para que anduviésemos en ellas. Las palabras que utiliza Pablo acá, bien también se pueden traducir como caminar alrededor. Ese es el término que utiliza Pablo acá en anduviésemos en ellas, tiene que ver con caminar alrededor. Caminar alrededor, casi como si ahí está la buena obra y nosotros tenemos que caminar alrededor de la buena obra. En realidad es como si Pablo dijera, no somos nosotros los que las estamos haciendo, sino es Dios en nosotros quien la está haciendo. Eso es lo que tendríamos que estar derivando de estos términos un poquito tan impersonales que hace Pablo, porque son buenas obras que vienen a partir de la nueva obra hecha en Cristo, la nueva creación, la nueva criatura hecha en Cristo, pero que en realidad es Dios quien las hizo y las preparó de antemano. No es en ese momento que las prepara cuando nosotros ya nacemos de nuevo, sino que ya desde antes Dios las ha preparado. Por eso el término se parece a la predestinación. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde caminar alrededor, que es el término que aparece aquí, o como aparece, como nos muestran los traductores, para que andemos, anduviésemos en ellas. Entonces, nosotros no las estamos haciendo, tomen en cuenta que son obras. Las obras hay que hacerlas, pero nosotros no somos no somos quienes las hacemos. Estas obras, eh, su propósito de existencia es porque nosotros ya estamos en Cristo y fuimos creados de nuevo en Cristo. Como fuimos creados de nuevo en Cristo, entonces esas obras tienen que manifestarse. Bien podríamos decir, las buenas obras entonces hechas en Cristo Jesús son la consecuencia de que yo ya he sido creado de nuevo. Entonces, el creyente ¿tiene que hacer buenas obras? Sí, tiene que hacer buenas obras como consecuencia de su nuevo nacimiento, como consecuencia de su nueva creación, como consecuencia de su cambio de mente, de su cambio de pensamientos, su cambio de sentido de vida. El creyente entonces no hace buenas obras esperando alabanza, esperando bendición, esperando remuneración. Más bien, como dice el Señor, más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque la remuneración que espera el creyente, bien podría decirse, proviene de Dios. Aunque Dios no le debe nada al creyente. Y esa debería ser también nuestra convicción. Dios no me debe nada. ¿Por qué? Porque Él me dio en favor, en regalo, en dádiva, me da la salvación, la justificación, el sentarme en los lugares celestiales junto con Cristo, el unirme a Cristo. Es imposible que alguien pudiese pagar eso, el unirnos a Cristo Jesús, pero Dios lo hace como un regalo, lo hace como una dádiva. Entonces Dios no nos debe nada.
Con respecto a buenas obras, no nos debe nada. Más bien las buenas obras son muestras, son consecuencia de nuestra nueva creación, de que hemos sido creados de nuevo. Entonces son evidencia de nuestra naturaleza espiritual transformada, creada, renovada, añadida, porque se añade el Espíritu Santo a nosotros, se añade la persona de Cristo Jesús a nosotros. Todo esto en esencia se añade, pero obviamente no lo podemos mostrar, no tenemos un brillo, no tenemos un color diferente, no tenemos un cambio de aura, si es que existiera esa situación, que no lo creo, pero no existe ninguna forma o transformación en nosotros, pero sí existen las buenas obras. Entonces, las buenas obras vienen a dar cuenta de esta transformación. Y al mismo tiempo nos volvemos instrumentos útiles para Dios. Dios entonces esta obra que ha preparado de antemano, esta obra especial, así como vemos con Abraham, que en Abraham la promesa dice, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, y esto habla de Cristo Jesús. Entonces, ahí en todo ese plan, en donde viene Cristo y Cristo viene a ser bendición a todas las familias de la tierra, ahí entramos todos nosotros, porque nosotros seguimos predicando a Cristo. Porque a Cristo no era cuestión nada más que estuviera el pueblo de Israel de donde venía Jesús, sino que en Cristo lo importante también era quién lo iba a predicar. ¿Quiénes lo predicaron? ¿Solo los 12 lo predicaron? No, los 12 prepararon a los otros que vinieron y estos prepararon a los siguientes y estos prepararon a los siguientes y así se fue corriendo la voz y ahí participamos todos nosotros. Seguir predicando a Cristo, seguir glorificando a Dios Padre, que fue quien envió a su Hijo Jesucristo, y Cristo obviamente es quien merece toda la honra y toda la gloria. Entonces es en eso. ¿Cuál es la obra que Dios quiere que el hombre haga? Una buena obra que el hombre quiere, que Dios quiere que el hombre haga es que el hombre se someta a Él y se entrega a Él y le crea, que confíe en Él, que le reciba a Cristo como su Salvador, pero también como su dueño, como su amo, como su señor, como el que le va a gobernar de ahora en adelante. Y ciertamente Cristo es quien merece todo dominio, todo gobierno y toda adoración. Entonces, el ser humano sigue adorando a otros dioses, el ser humano sigue adorando a otros intercesores y simplemente con considerar, bueno, necesito este intercesor que hable ante Dios de parte mía, simplemente con eso ya está negando a Dios. Cuando una persona rechaza el nuevo nacimiento y simplemente piensa hacer buenas obras, al rechazar el nuevo nacimiento, está rechazando el regalo que Dios le da. Así que toda su obra social, porque es a lo más que puede llegar, de ahí no puede hacer ninguna otra cosa, su obra social no vale nada. Consideremos que la vida del ser humano solo, eh, pues no significa mucho. Y no trato de ser insultante en este sentido, pero el ser humano, más allá de tener hijos y construir alguna cosa que en unos cuantos años, probablemente si muchos 100 años va a durar, todo eso se va a acabar. La obra, la vida y el nombre del ser humano se va a acabar. Así que el ser humano en realidad no puede hacer mayor cosa. Cuando entonces el ser humano le da de comer a un hambriento, le quita el hambre, sí, pero al día siguiente va a volver a tener hambre. A lo que quiero llegar es que lo que el ser humano hace es muy pobre y lo más que puede hacer el ser humano es bastante mediocre y pobre, pero la obra que Dios hace ha perdurado, ha permanecido básicamente en toda la historia de la humanidad. Obviamente no la historia contada por la ciencia, porque la ciencia niega todas estas cosas y rechaza todas estas cosas, por supuesto, pero el ser humano, si se une al Señor y al plan del Señor, entonces su obra, su vida, sus intenciones permanecen y permanecen para siempre, que esta es una expresión que utiliza el apóstol Juan, que todas las cosas que pasan en el mundo se van a acabar, todo lo que pasa en el mundo la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, todas estas cosas pasan, pero el que hace la voluntad del Señor
permanece para siempre. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál ha sido la voluntad del Señor? Esta bendición a todas las familias de la tierra por medio del Hijo de Dios, quien entrega la salvación y la justicia, la justificación a todo ser humano, se la entrega gratuitamente. No tiene que pagar ni un solo centavo. Y en esa expresión, si nos unimos a eso, entonces nuestra vida valdrá y permanecerá para siempre. ¿Cómo pasó con los apóstoles? ¿Cómo pasó con Abraham? ¿Cómo pasó con los profetas? Todas estas personas, humanamente o ante los ojos de las personas, bueno, se entregaron por algo que simplemente sus vidas se esfumaron. Abraham dejó ciudad, Abraham dejó a su familia, Abraham dejó a su pueblo para volverse nómada y andar caminando nada más, andar peregrinando ahí por esa tierra. Y entonces ante los ojos de las personas, toda esa vida, toda esa forma, pues no vale la pena. Y muchos de ellos no tuvieron hijos, muchos de los siervos del Señor no tuvieron hijos, no tuvieron prole, no tuvieron descendientes. Y entonces, bueno, ahí se desperdició la vida. No, no se desperdicia la vida porque ellos se unieron a la voluntad y al deseo de Dios. Y en lugar de hacer obras propias, obras personales, obras para su propia carne o para su propia descendencia o para su propio tiempo, su propia época, ellos se unieron al plan universal de Dios. Y en ese sentido y en esa razón y por esa razón es que su obra permanece para siempre y su vida, por lo tanto, tiene sentido eterno. Esas obras a las cuales se refiere aquí Pablo. Esas obras, las cuales para poder hacer esas obras, tomemos en cuenta que también hace falta dejar de hacer las obras personales o dejar de hacer lo que a mí me gusta y lo que a mí me agrada. De ahí radica también el sacrificio, en gran medida esta cuestión del sacrificio que debe de hacerse. No un sacrificio porque me impongan, no un sacrificio porque si no lo hago entonces me van a tratar mal, no, un sacrificio que yo mismo me impongo porque yo quiero honrar a mi Señor que lo dio todo por mí. No para que me pague, no para que me dé recompensa. Su palabra aparece en recompensas, es cierto, pero yo no lo merezco. Él es quien merece toda la honra, toda la gloria. Yo no merezco ninguna cosa, pero es en esos puntos en donde radica precisamente la esencia del sacrificio. Mientras yo más me parezco a Cristo, tomemos en cuenta, mientras yo más me parezco a Cristo, más me quiero sacrificar por los demás. Más quiero publicar el nombre del Señor, más quiero hablarle a los demás de Cristo Jesús y de esta salvación tan maravillosa. Eh, es precisamente lo que yo hago cuando les confronto a los hermanos con esta pregunta. ¿Quiere parecerse más a Cristo? ¿Quiere tener más de Cristo? ¿Quiere oír o quiere sentir más de Cristo? Porque en realidad no es cierto, no lo siente, no lo quiere. Porque si conociéramos más a Cristo, si tuviéramos más de Cristo, si sintiéramos el sentir, valga la redundancia, del corazón de nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros dejaríamos nuestras vidas y entonces nos entregaríamos a una vida de servicio, a una vida de honor, de honra y de sufrimiento muchas veces por nuestro Señor. Obviamente le amaríamos más a las personas, tendríamos una visión mucho más profunda de lo que es Dios, pero eso implica sacrificio, eso implica entrega, eso implica esfuerzo, eso implica olvidar mis deseos, mis intenciones y mis pasiones. Por eso hace falta una transformación completa del ser. No es obra social. Las buenas obras que se mencionan acá, preparadas por Dios, no son obra social. Y no estoy rechazando la obra social. La obra social es buena. La obra social es importante que la iglesia la haga. Pero aquí Pablo no está hablando de obra social, está hablando de esta obra de transformación, esta obra que significa que nuestra esencia ha cambiado y ahora le pertenecemos a Dios. A medida que esto va creciendo, por lo tanto, entonces yo dejo de hacer lo malo porque es mi esencia, es mi esencia. Mi esencia ya no es lo que era antes, ahora yo ya dejo de hacer lo malo y entonces quiero hacer el bien. Buscando al Señor. No, no me importa lo que nadie me diga, no me importa lo que nadie piense, si me dicen bueno, si me dicen fanático, si me dicen loco, si me dicen lo que sea, no me interesa. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo porque en mi interior está, porque es mi esencia, porque es la transformación que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida. Es eso.
a lo que debe aspirar y apelar el creyente, una transformación de su propio corazón, no que le estén insistiendo, señalando, venga a la iglesia, lea la Biblia, ore más. No se trata de eso, tiene que hacerlo de su propio corazón. Y todo esto irá enriqueciendo su propia alma, su propia mente, sus propios pensamientos, transformándolos. Y entonces nos estamos transformando para esa eternidad gloriosa cuando ya el Señor Jesucristo se manifieste. Y entonces nosotros nos vamos a manifestar en gloria. Nuestra verdadera esencia y lo que verdaderamente hizo Cristo. Diría yo más bien lo completo, todo lo que hizo Cristo en nuestro ser cuerpo, alma y espíritu. Y al fin, cuando nuestro cuerpo ya sea levantado de entre los muertos, entonces va a brillar con ese resplandor glorioso de nuestro Señor. Pero nuestra alma, nuestro corazón va a resplandecer. Es la gran pregunta y es lo que tenemos que hacer ahora, en donde nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras palabras tienen que resplandecer con la esencia de Cristo, con la naturaleza de Cristo. No estoy hablando de una cuestión em, metafísica rara. Sí es sobrenatural porque es Cristo en nosotros, es sobrenatural y somos una nueva creación, es sobrenatural. Pero no le demos un aire de espiritismo a esto. Es importante no verlo de esa manera. Eh, no es que perdamos el control de nuestra esencia, no perdemos el control de nuestra mente, más bien nuestra mente se va llenando más y más de Cristo Jesús y en sí, en esencia de Dios. Que por cierto, esto lo vamos a ver más adelante, pues los pasajes, especialmente en el capítulo 3, se hacen más profundos con respecto a la presencia de Dios en nuestra vida. Y entonces, si lo unimos a este versículo 10 tan importante, entonces tenemos que entender que la gran obra de Dios en nuestra vida es que Él viva en nosotros, que Él viva cada vez más y se manifieste cada vez más en nosotros y a través de nosotros. Importantísimo la obra de Dios. La vemos en esencia y en conclusión cuán importante es esta obra que ha sido entenebrecida, que ha sido llena de malicia, precisamente por la incapacidad, sea de la religión o sea de las falsedades doctrinales, de no entender qué es lo que expresa el apóstol Pablo en estos términos.